Entonces, vamos a hablar de este asunto del trabajo, mis escuincles, algo que tanto queremos y tanto nos gusta hacer, a veces. Raquel Ortiz Garrido, abogada laboral y asociada senior en Santa María y Steta, junto con el licenciado Jorge Cervantes Martínez, socio en De la Vega, es que muchas palabras ahí, en De la Vega y Martínez Rojas SC. Muchas gracias a ambos por estar aquí. Muchas gracias. Ya estamos echando aquí el cotorreo, ¿no? De las costumbres, algunas un tanto malas, malamente arraigadas, ¿no? En la costumbre ya del empresariado mexicano, de la mendiga hora nalga y ese tipo de cosas que ya... Pues uno pensaría que ya estaríamos más allá que acá, pero pues es el tipo de cosas que las tenemos todavía muy arraigadas, ¿no? En la práctica laboral. Pero que nada, muchas gracias. Segundo, si quieres empezar contigo, mi estimada Raquel, ¿cómo has visto, al menos en este sexenio, la progresividad en temas laborales? Porque digo, siento que en el sexenio pasado no hubo tanta tensión, ¿no? Al menos en este asunto, y tuvimos un par de reformas en cuanto al tema laboral en este. Entonces, ¿crees que sí ha mejorado un poco? Yo sé que no estamos en la utopía, pero mejor. No, definitivamente creo que hemos mejorado muchísimo. O sea, en este sexenio sí hemos avanzado mucho en reformas laborales. Tenemos, por ejemplo, la reforma en vacaciones, que fue... Nos cayó muy bien. Sí, ¿no? Yo creo que a todos nos cayó bastante bien, todos estamos muy contentos. Digo, para uno que ella es patrón, como aquí el licenciado, más o menos, pero pues uno que anda así siendo los peones de la economía, pues sí nos cayó pocas tuercas. Nos va a compartir sus comentarios, pero yo creo que incluso los patrones, cuando tienes trabajadores o empleados más contentos, pues para ti también los resultados son mejores, ¿no? Entonces, entre las vacaciones, la reforma en las utilidades, por ejemplo, o sea, hemos tenido muchas reformas que sí definitivamente han apoyado los derechos de los trabajadores y creo que sí nos han hecho avanzar. Como dices, no estamos en donde queremos todavía hay reformas, por ejemplo, justo a la jornada laboral, que estamos ahí pendientes. Están haciendo de un pato. Aguinaldo, ¿no? El salario mínimo también tuvimos un gran avance ahí. Entonces, creo que en nuestra materia sí ha habido muchísimos avances en ese sexenio, ¿no? Desde mi punto de vista ha sido un cambio radical. ¿Por qué? Porque debemos de partir de la base de la transformación que se dio a la reforma constitucional en la cual se creó la libertad sindical, la democracia sindical y los nuevos tribunales laborales, así como también una auténtica revisión de los contratos colectivos de trabajo. ¿Tú qué andas metiendo eso? ¿Cómo va ese es un cambio absolutamente radical y novedoso que provoca una nueva cultura laboral. Y un segundo elemento es el Tratado de Libre Comercio y estos mecanismos de respuesta rápida que han venido a cambiar la manera en la que se debe de llevar a cabo las relaciones laborales. Creo que ese es el gran parteaguas que ahorita tenemos y que es un cambio absolutamente diferente a lo que teníamos antes. Ya. Bueno, ¿cómo han visto este asunto? Justo me interesa mucho el tema de los sindicatos porque digo, sabemos que hay algunos, ¿no?, que abusaron mucho sus posiciones de poder durante décadas, ¿no?, siendo sindicatos únicos y estas cosas que pues, definitivamente tenían prisioneros a algunos empleados, a algunos sindicalizados. Y pues digo, ya conocemos todos casos, ¿no?, como llegó a ser Napoleón Gómez Urrutia, como llegó a ser pues, el mismo tema de la CTM, ¿no?, y algo así que se armaban pues a niveles no deseables, ¿no?, como de representación laboral, más bien ya convertidos en cotos de poder político. Pero ya ahorita con esta, digamos, apertura y democratización sindical, ¿cómo vamos de nuestros avances, estimada Raquel? Pues creo que vamos muy bien. Hemos visto muchos movimientos y a lo mejor algunos que no esperamos. Por ejemplo, hay empresas, ¿no? Hemos tenido casos en los que, contrario a lo que pensábamos, había empresas que medio tenían un sindicato y que con esta nueva reforma dijeron, bueno, hacemos a un lado el sindicato, nos quedamos sin sindicato y nada más entre la empresa, los trabajadores. Obviamente son empresas que están muy cerca de la gente, entonces con esta reforma ya te obligas a estar al tanto de las necesidades de tus trabajadores, de saber qué es lo que quieren, de estar involucrado, porque necesitas estar ahí para que justamente no entre un sindicato. Y los sindicatos, por otro lado, también ya tienen muchísimo más trabajo que hacer, ¿no? Los famosos contratos colectivos de protección que conocíamos antes, con lo que pues extorsionábamos muchísimo, ya no son viables, ¿no? Ya necesitamos tener una representación sindical verdadera, necesitamos que los trabajadores conozcan al sindicato, que haya una votación, que se apruebe, etcétera. Entonces, eso también es un avance muy importante, ¿no? Ahora, si realmente, si tienes un sindicato es porque está representando a los trabajadores, porque conoce las necesidades de los trabajadores y quieren que esté ahí, ¿no? Porque si no, no lo votan. Claro.
Como resultado de esta reforma constitucional y legal y laboral, como bien lo decías hace un momento, la desaparición de los contratos colectivos de trabajo de protección. ¿Qué eran estos? A espaldas de los trabajadores, normalmente se llevaban a cabo estos contratos colectivos de trabajo sin tener una progresividad en sus prestaciones, lo que traía como consecuencia que estuvieran totalmente aislados los trabajadores y únicamente existieran las negociaciones entre algunas empresas y algunos sindicatos. Al quitarse estos, hubo una oportunidad para que pudieran legitimar los trabajadores los contratos colectivos de trabajo ya existentes y realmente de estos 300 y tantos mil contratos colectivos de trabajo, única y exclusivamente se alcanzaron a renovar cerca de 31,000 aproximadamente. Entonces, esto ha provocado pues, que efectivamente estén más al pendiente tanto los líderes sindicales con su base, como también, como bien lo decías, con los empresarios y sus trabajadores, y hacer un triángulo equilátero para fortalecer la relación laboral. Raquel, o sea, creo que mucho de las cosas que veo, al menos negativas en la parte de la práctica día a día del tema laboral, es que se dan luego muchas tracaladas, ¿no? Por el asunto de un poco en desconocimiento de quienes llegan a ser los empleados, ¿no? Y un poco también como en el asunto de, pues mira, güey, es que siento que si me pongo Lorenzo, pues me van a decir, bueno, ¿sabes qué? Ya no quiero o sea, como que prefieren aceptar condiciones miserables e incluso ilegales que ponerse al tiro y pues, perder la oportunidad, ¿no? De un empleo en total. Creo que gran parte de eso viene, y aquí quiero tu opinión, se viene el tema como del subregistro, ¿no? O sea, de registrar con un sueldo menor, ¿no? Ante las autoridades de seguridad social para ahorrarse todas las cuotas y demás, lo que acaba pues dándole en toda la madre al trabajador y no se da cuenta hasta que ya se retira y hay una pensión miserable. Y la segunda es que justo por ahorrarse todo ese periplo, te pagan en cash o por afuera y eso ya se convierte en tema de informalidad. Que hasta donde yo lo veo, es dos de las grandes cosas que más me provocan bilis y enojo, ¿no? de quienes osan llamarse empresarios en este país. Sí, totalmente. La verdad es que, como tú lo dices, hay muchísimas prácticas como esas. Cada vez hay más comunicación entre los diferentes institutos, las autoridades fiscales, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit, el SAT, ya están mucho más comunicados, lo que hace que cada vez se vayan reduciendo un poco más estas prácticas, ¿no? Entonces, hay más vigilancia. Ha habido un incremento en las inspecciones, por ejemplo, por parte del IMSS. También había más requerimientos por parte del SAT para justamente comprobar que efectivamente lo que estás pagando a los trabajadores es lo que estás enterando. Sí. Todavía no lo erradicamos. Nos falta muchísimo tiempo para erradicarlo, ¿no? Hay que destacar otra reforma, que fue la reforma de la eliminación de la subcontratación. Y es prácticamente a lo que tú te referías, Carlos. Sí. La existencia... Yo estuve empleado en una empresa, no esta, nada, tampoco. No, ya, la neta, no ustedes no quedar mal. Sí estuve empleado en una empresa que así fue, ¿qué fue? Me registraron con un salario mínimo y medio ahí como para... Evidentemente no ganaba eso y el resto era como por compensación de no sé qué chingados. Ahí se inventaron una cosa y ya me llegaba a mi lanita, claro, pero no como tenía que ser. Y era absolutamente con el propósito en algunas ocasiones pues de la elusión o evasión fiscal, ¿no? Sí. Y además la afectación directa al trabajador, porque si lo ligamos con el Seguro Social, en el cual no tenían todas sus semanas de cotización o tenían sus semanas de cotización con un salario muy bajo, pues los afectaban. Razón por la cual se reforma, desaparece la subcontratación y solamente se permite la subcontratación para actividades especializadas y muy concretas. Y eso, obviamente, en beneficio de los propios trabajadores y también de la propia empresa. Sí, claro. Y con el tema de la subcontratación también, creo que es muy importante a raíz de esta reforma, no nada más que, porque otro de los objetivos de esta reforma es que las empresas, como tú dices, seguramente te contrataron para realizar un trabajo que era el objeto principal, ¿no? El core business de esa empresa, y estabas en un tercero. Eso es lo que radicamos, ¿no? Por cierto.
ya no podemos contratar a otra empresa para contratar a las personas que hacen nuestro objeto directo. Pero de todas formas tenemos la obligación, y está la obligación como empleadores, de que esos servicios especializados que subcontratamos efectivamente estén cumpliendo con el pago de prestaciones conforme dicta la Ley Federal del Trabajo, con enterar, con retener y todo lo demás, no pagar en efectivo, etcétera, porque pues, igual somos o son solidariamente responsables en caso de que no se haga, ¿no? Entonces, todavía tiene la oportunidad de hacerlo, entonces hay que estar pendientes de que no se haga a pesar de que sean servicios especializados, ¿no? Don Jorge, sobre el tema de la informalidad, ¿por qué crees que tenemos un nivel tan alto y sigue subiendo y no lo logramos como pasar a la formalidad? Pues, digo, no estoy diciendo que no se dediquen a lo que quieran, ¿no? O sea, eso No. adelante. La cosa es como armar ese esquema, ¿no? Que incluye seguridad social, evidentemente pago de impuestos y demás, para pues, que esta gente no esté tan desprotegida. Bueno, uno de los aspectos principales hay que recordar que nuestra economía está basada en la micro, pequeña y mediana empresa. Entonces, para ese sector, es sumamente complicado el poder dar cumplimiento a todas estas prestaciones y todos estos compromisos, tanto complicados. ¿Complicado en cuanto al tema de lana o de tramitología? No, de tramitología no tanto, es más bien desde el punto de vista económico. Es muy caro, pues. O sea, un taller mecánico, una peluquería, un salón de belleza, una tintorería que tal vez no tiene la capacidad suficiente económica para hacer frente a ello. Eso podría ser el impedimento para tener mayores fuentes de trabajo. Y adicionalmente, pues también apoyos gubernamentales, con el propósito de que se fomenten estos empleos y que se encuentren algunos elementos que permitan el desarrollo de mayores fuentes de trabajo formales que le den particularmente seguridad social a los trabajadores. ¿Parece que es como muy caro todo este asunto? Sí, la seguridad social y el empleo formal sí es muy bueno, caro. para las MIPYMES, ¿no? Sí. Porque ya corporativos grandes, pues ya tendrán lo que quieran, ¿no? Pero al final, creo que sí, lo que dice Jorge, pues sí es importante, porque pues habría que ver cómo echarle la mano, ¿no? A este tipo de empresas para pues que no caigan, si la mayoría, el 95% de las empresas que son en este país son micros, pequeñas y medianas, pues entonces el 95% de estas empresas que contratan a gente, pues están metidos en un problema, ¿no? Sí, ¿no? y yo agregaría algo más. Creo que también el tema del empleo informal es, por ejemplo, ¿no? En las micro, pequeñas empresas, si tú contratas a algún trabajador y le vas a pagar cierto salario y le dices, bueno, si te doy en efectivo, te doy 100, y si te inscribo en el IMSS, si te retengo y todo, vas a recibir 60, ¿no? Muchas veces también los mismos trabajadores se inclinan, ¿no? a ser empleados informales. Pues, porque hoy recibo más sin que se den cuenta de que en un futuro, como mencionaba, no van a tener una pensión, no van a tener seguridad social, etcétera, ¿no? Pero creo que es de las dos partes. Es que justo creo que también un punto tiene que ver el tema de chance, pues, de educación, no sé, o sea, Totalmente. no sé si sepas, o de percibir realmente que el costo que vas a pagar por esos 40 pesos de diferencia, como decías, por ejemplo, pues un día que a lo mejor, digo, como los accidentes pasan, te partes la pierna, no vas a poder ir al IMSS, güey. ¿Sabes? Te van a decir, bueno, que le vaya bien, señor, y luego vas a acabar pagando a lo mejor 10 veces más de lo que te ahorraste en teoría, ¿no? De pagar impuestos. Y mira, con suerte podrías ir al IMSS, pero te va a costar muchísimo más el proceso de, oye, es que sí realmente era mi empleador y entonces que tenga que pagar, pero bueno, no va a ser como si estuvieras asegurado, poder llegar y atenderte fácilmente, ¿no? Un programa que está impulsando ahorita el Seguro Social es precisamente para estos trabajadores independientes, en el cual el propio trabajador asume todo el pago de la cuota obrero patronal o de la cuota del IMSS y tiene la rama de aseguramientos correspondientes. Entonces, eso va a ser muy interesante, sobre todo para los profesionistas libres, que es el primer escalón que están buscando los del Seguro Social, y esto va a permitir que efectivamente tengan ese apoyo de la seguridad social. De ahí la necesidad de que estos programas no nada más se limiten al Seguro Social, sino que se amplíen a otros sectores más grandes por parte de las Secretarías del Trabajo federal y locales. Sí, digo, la verdad es que en ese tipo de cosas creo que el IMSS lo ha hecho, neta, bastante bien. O sea, al menos la iniciativa parece buena. Yo de repente me metí ahí a ver, pues, más o menos cómo andaba. Y sí, pues te sale el cálculo, ¿no? Pues si ganas tanto, pues tienes que pagar X. Claro. Y pues con eso ya estás del otro lado, campeón.
Que lo cual está muy bien, porque si no, si eres independiente, pues sí, la bronca era esa, ¿no? No tenías cómo meterte tú mismo, ¿no? Al esos asuntos, por más que quisieras. Aportaciones voluntarias, nada más. También creo que, y estoy totalmente de acuerdo contigo, nos falta mucha educación. O sea, nos falta mucha educación laboral y por qué sí, por qué hacer una cosa, por qué otra, por qué te conviene pagar, ¿no? Porque si le dices a alguien que no conoce todo eso, te va a decir no porque hoy me resta tanto dinero, ¿no? Sí. Digo, no podemos decir que pues, a gente que a lo mejor gana muy poco por salario, por lo que sea, pues estando en esa situación, pues dices, güey, o sea, padrísimo allá, pero necesitas tragar hoy. ¿no? Justamente. Tener Claro. hoy comida en tu mesa, muy bien lo de mi Afore, pero hoy mi bronca es aquella. Exactamente. ¿no? Y el tema de los salarios, don Jorge, pues ahora que estamos con este asunto, ¿se ha visto una mejora? O sea, ¿Los más allá salarios? del incremento nominal, digamos, en el salario mínimo que tanto rato cacarean. se rompió el techo de cristal que se decía que por el hecho de incrementar los salarios mínimos íbamos a tener un Inflación. incremento en la inflación. Es cierto. Y Ahora, yo creo que eso más bien habla de lo jalado y castigado que está el que salario podrían mínimo, estar, sí. De alguna otra manera sí ha beneficiado a la clase trabajadora, ha tenido la oportunidad de tener mejores ingresos. Habría que hacer el estudio correcto y completo de cómo se están comportando estos salarios en función de los impuestos que les retienen, para que realmente podamos evaluar si efectivamente es un total beneficio para los trabajadores. Pero de alguna otra manera ha sido positivo en ello. Y también esto ha afectado o ha sido un efecto dominó para los incrementos salariales en los contratos colectivos de trabajo, que por supuesto pues luchan más allá de lo que se tenga en el salario mínimo. Ya. Pero Raquel, en cuanto al tema de la, digamos, justicia laboral, ya que tuvimos, le estábamos hablando antes de que entráramos al aire, entonces ya aprovechando que ya salió el tema, ¿cómo lo has visto? Siempre así, más bien, comparado con antes, más, menos, siempre ha sido muy, digamos, litigioso el asunto, ¿o cómo lo vamos sintiendo? Siempre ha sido muy complicado el tema de la justicia laboral. Las autoridades, la verdad es que siempre han estado sobrecargadas de trabajo. Cuando teníamos las juntas de conciliación y arbitraje, los términos no se cumplían porque no podían señalar en el término que especifica la Ley Federal del Trabajo por la carga de trabajo que tienen, no se hacían en tiempo las conciliaciones, no se cumplía con todos los plazos. Cuando entra la reforma y ya pasamos a juzgados, al principio la verdad es que todo era muy eficiente. Las conciliaciones, que ya tienes la obligación ya tienes una audiencia preliminar de conciliación, también se llevan a cabo en los términos, todo iba avanzando bastante bien. Que hasta decías, ay, Exactamente. ¿no? Y este pedazo de Dinamarca en México. Exactamente, ¿no? O sea, te sorprendía. Hoy, justo estábamos hablando antes de entrar, que, o sea, sí hay mejorías, sí creo que si se atienden. Regresamos a la realidad de topetón. Exactamente. Otra vez ya tenemos atrasos, ya tenemos que no se cumplen los términos en todos los casos, que la audiencia se señala en meses, ¿no? Que es lo mismo que pasaba con las juntas. Pero bueno, o sea, falta presupuesto, falta personal, capacitación, yo también diría, o sea, por ejemplo, para las conciliaciones previas. Entonces, se tienen que atender esos pedacitos que están saliendo ahorita para que siga avanzando bien, porque si no, vamos a regresar a donde estábamos antes, creo. Oye, Jorge, en tu experiencia... Sí, las juntas de conciliación y arbitraje dieron lo que tenían que dar. No había manera de cómo superarlas y mejorarlas. Era un elefante blanco, un paciente de más de 90 años con los triglicéridos altos, colesterol alto, obeso, porque nunca lo llevaron al doctor, nunca le dieron los recursos adecuados, económicos, de capacitación, de administración, para que pudieran montarse a esta modernidad. Razón por la cual era indispensable cambiarlo y tener un nuevo modelo de impartición de justicia. Las juntas de conciliación y arbitraje ya no reciben nuevos juicios, ahora están los juzgados, y estos juzgados pues sí tienen un procedimiento muchísimo más ágil. Como bien lo decías, una conciliación obligatoria previa. Eso no quiere decir que forzosamente me tenga que arreglar, sino que tengo que agotar esa instancia y ahí ya decir si quiero o no quiero arreglarme y después ya pasar al juzgado. Y en el juzgado son dos audiencias, bueno, una etapa escrita y luego dos audiencias, una audiencia preliminar,
una audiencia de juicio y te dictan sentencia. Hemos tenido experiencias, como bien lo decías, en los que aproximadamente en 8 meses está resuelto el asunto. Pero volvemos al problema presupuestal. 8 meses está cañón. Si volvemos al problema presupuestal, en el cual si no se le da suficiente recurso económico a los poderes judiciales, federales y locales, pues difícilmente van a poder ampliar estos juzgados para darle un mejor servicio a los justiciables, al patrón y al trabajador que están en ese conflicto. Raquel Ortiz Garrido, abogada laboral y asociada senior en Santa Marina y Steta. Muchas gracias. Y el licenciado Jorge Cervantes Martínez, socio en De la Vega, otra vez la regué, en De la Vega y Martínez Rojas. Muchas gracias. Ya no van a venir nada más. No. Dale, mi vida, vamos a un corte, regresamos.